Hola, hace unos días estaba yo con un amigo austriaco conversando acerca del problema que parecen tener los estadounidenses con la idea de la medicina socializada, de la medicina universal y pública, de la sanidad pagada por el Estado, esta que algunos llaman gratuita, pero que evidentemente no es gratuita porque se paga entre todos y la podemos utilizar absolutamente todos. Es un concepto relativamente novedoso en la historia de la humanidad, donde antes los médicos eran para los ricos, para los pobres estaban los barberos, los curanderos, los brujos y lo que hubiera. Tampoco es que los médicos de los ricos fueran tan buenos en aquellos tiempos antes de la medicina, pero había una clara diferencia de clase y hoy con la medicina socializada esta división no existe. Pero los estadounidenses se horrorizan ante la idea de la medicina social, a la que consideran inmediatamente el principio de la revolución comunista y la llegada de alguna especie de Lenin de Wapakoneta, Ohio, al poder en los Estados Unidos. Esta idea luego me llevó a hacer un hilo en Twitter porque me encontré el relato de una escritora estadounidense de ciencia ficción muy conocida, ganadora de premios Nebula y Hugo, Mary Robinette Kowal, que contó lo que le había ocurrido en Islandia. Lo que le ocurrió en Islandia fue que descubrió que tenía un bulto en un pecho y como estaba trabajando allí le fue a preguntar a su jefe cómo hacía para que la mandaran con un médico. Y el jefe le dijo, ve al centro de cáncer. Dice, ya va, pero tiene que remitirme un médico familiar que me haya visto antes. Dice, a ver, tienes un bulto en un pecho, ve al centro de cáncer. Llamó al centro de cáncer y dijo, oiga, mire, quería yo pedir una cita. Hombre, si está usted muy ocupada, le podemos dar una cita, pues usted dígame la hora a la que quiere venir. No, es que, mire, tengo un bulto y quería saber cuándo puedo pasar. Venga ahora. Pero ¿cómo? Sí, venga ahora. Tiene usted un bulto en la mama. Mire, es mejor que veamos lo más rápidamente posible qué es lo que tiene. Fue al centro de cáncer y allí la vio el médico, la pasaron de inmediato, le dijeron que tenía un pequeño problema. Como ella no era islandesa, era una trabajadora extranjera en Islandia, tenía que pagar la consulta, lo cual ascendió a $3, 2,70 €, poco más o menos al cambio. La médico lo vio, le dijo, miren, necesitamos hacer una mamografía. Dijo ella, bueno, ¿cuándo vengo a que me hagan la mamografía? Dice, no, está aquí al otro lado del pasillo. La llevaron al otro lado del pasillo, le practicaron la mamografía. La médico la vio, dijo, espere, quiero ver esto con un ultrasonido. La cambiaron de habitación, le hicieron un ultrasonido y la sentaron a esperar unos minutos, después de los cuales llegó la médico y le dijo, mire, no se preocupe, afortunadamente es un quiste, no tiene usted ningún problema. Esto que le tomó 45 minutos, según lo cuenta, insisto, estoy poniendo los tweets de Mary Robinette Kowal, le hubiera tomado 45 días como menos en los Estados Unidos. 45 días y bastante más de $3. Al relato de Mary Robinette respondieron varios estadounidenses, lectores de ella, seguidores de ella en Twitter, con sus propias historias de terror. Así, una contaba que había encontrado un bulto en uno de sus pechos en 2009 viviendo en Nashville, pero que no tenía seguro porque tenía enfermedades preexistentes que en Estados Unidos pueden hacer que te nieguen el seguro, y también estaba desempleada, así que no tuvo atención médica durante 3 meses. Después de que logró que la atendieran, se determinó que tenía cáncer mamario metastásico, mortal, y como ella dice, hoy llevo 9 años como paciente de este cáncer, pero finalmente me va a matar y moriré porque no tuve acceso a buena atención médica cuando tenía poco menos de 40 años. Otra persona le contaba lo siguiente a Mary Robinette. Tuve un embarazo múltiple y mi cuerpo reaccionó mal. Pasé 6 de los 7 meses de mi embarazo hospitalizada. Me fallaron los riñones. Mis niños nacieron evidentemente prematuros. La factura total para nosotros fue de $1,5 millones después del seguro. Al parecer, pasé el límite de $1 millón que tenía mi seguro y además los niños tienen enfermedades preexistentes. Perdí mi casa y todos mis ahorros. Casi perdí el trabajo porque me quedé sin permiso por enfermedad y solo tuve 6 meses de permiso por maternidad. Tuve que ir de vuelta al trabajo antes de que mis hijos tuvieran la edad necesaria. Tuve un problema de posparto que no fue tratado y aún estoy luchando contra sus secuelas 10 años después. Y una última historia de horror. Mi bebé nació con una enfermedad extraña llamada estenosis de apertura piriforme. Pocos meses después alcanzó el máximo de
la cantidad de su seguro para toda la vida y la compañía aseguradora le canceló el seguro. Nos enteramos cuando fue a su médico a recibir el tratamiento que le salvaría la vida y el consultorio se negó a volvernos a ver. Para los europeos y para toda la gente que vive en algún país donde existe alguna forma de medicina socializada, alguna forma de sanidad pública universal, es decir, al alcance de todas las personas, es absolutamente incomprensible el miedo, el temor a una enfermedad que pende sobre ellos como una espada de Damocles, porque una enfermedad puede devastar a su familia, hacerles tener que vender su casa, usar los ahorros de la familia, los ahorros de los chicos para la universidad, porque la universidad también es extremadamente cara en los Estados Unidos y hay que ahorrar toda la vida si uno quiere que un hijo vaya a la universidad. Si a uno le da seguro médico la empresa, qué bueno, hay empresas que lo ofrecen como beneficio, otras no lo hacen, pero nunca es suficiente. Por lo tanto, de todos modos, tiene uno que plantearse qué tanto seguro médico tiene que comprar para estar relativamente seguro. Ningún seguro médico va a cubrir el 100% de los problemas que puede tener uno. Es decir, siempre está apostando a no tener una enfermedad gravísima que arruine la calidad de vida de su familia, su calidad de vida y la cantidad probablemente de su vida. Si uno resuelve ese problema de qué seguro comprar, cuánto gastar, esto incide en todo lo que hace uno en la vida. ¿Qué casa me puedo comprar? ¿Cuánto puedo pagar de hipoteca? Porque lo primero es el seguro médico. ¿Cuánto puedo pagar para un crédito de automóvil? ¿Cuánto puedo pagar para tener determinados bienes? Porque primero que nada hay que pagar el seguro médico, no de una persona, no de las dos personas que trabajan, de toda la familia. Y si uno obtiene el tratamiento, lo siguiente es pagar los medicamentos. Los medicamentos son de un costo altísimo en los Estados Unidos. El precio más alto de los medicamentos es el que se paga en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las compañías farmacéuticas negocian con cada farmacia, con cada hospital, con cada clínica, con cada tienda grande que tenga farmacia, con cada cadena de farmacias que hay, y por lo tanto puede imponer precios mucho más elevados de los que hay en el resto del mundo. Hoy en día hay estadounidenses yendo a Canadá a comprar medicamentos para volver con ellos porque les sale más barato viajar a Canadá y regresar que pagar los medicamentos en los Estados Unidos. Antes lo hacían, antes iban a México a adquirir estos medicamentos, ahora no lo hacen porque en México también ahora hay escasez de medicamentos, pero esa es otra historia. Esto es muy diferente de si una compañía farmacéutica se sienta ante un gobierno que le dice: te voy a comprar todo lo que necesito de tal medicamento para todo el país, ¿qué precio me das? Simple y sencillamente por lógica comercial, independientemente de cualquier otra cosa, las compras por volumen reducen el costo de los productos que se adquieren. Y cuando un gobierno compra todas las medicinas para un país, o casi todas las medicinas, porque sigue habiendo una medicina privada donde hay medicina social, esto es inevitable y es parte de la lógica. Hay gente que quiere tratarse en privado y que lo haga, qué bueno, pero la gran mayoría de los medicamentos los negociará el gobierno con las farmacéuticas y por lo tanto puede obtener mucho mejores tratos y los obtiene demostrablemente en todo el mundo. Si no te alcanza para medicinas, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay muchas cosas que hacen los estadounidenses y las están haciendo hoy en día. Por ejemplo, utilizar dosis inferiores a las que les han recetado. Si te han dicho que tienes que tomar una pastilla de X medicamento de 10 miligramos, pues la partes a la mitad y te tomas 5 un día y 5 el otro, y así en tu mente estás ahorrando el 50% del costo en medicinas, aunque en realidad lo que estás haciendo es no darte un tratamiento completo. En el caso de la insulina, muchos diabéticos estiran la insulina usando menos dosis de la que necesitan todos los días. El diabético insulinodependiente necesita todos los días una cantidad determinada de insulina para metabolizar los azúcares que consume. Esa gente se está condenando a una muerte temprana por no tener suficiente insulina. Pero es que la insulina ha subido de precio extraordinariamente en los Estados Unidos en los últimos años. La opción, por supuesto, si no te puedes pagar los tratamientos, los seguros médicos o los medicamentos, es morirte, de preferencia en silencio. Un cantante británico, cantante de protesta, cantautor social de un gran compromiso que es Martin Joseph, escribió hace unos años una canción para el NHS, el National Health Service, Servicio Nacional de Salud, que es la medicina social del Reino Unido, y para su creador, Nye Bevan, Aneurin Bevan, que era un parlamentario británico que fue el que creó en 1948 el Servicio Nacional de Salud
como se le conoce. Y ahí Martin Joseph sugiere una forma en que nos demos cuenta de lo que representa la sanidad pública y universal. And if you don't believe me, then take a plane, my friend. Go break your arm, see what it costs in New Orleans. And the purpose of power is to give it away. This is my truth, tell me yours. And freedom won't be freedom until poverty is gone. So now your dream's alive, alive and strong. Un brazo roto en los Estados Unidos te va a costar alrededor de $2.500, unos 2.200 euros al cambio de por estos días. Al NHS británico, al que le canta Martin Joseph, le cuesta unos 500 libras esterlinas, que son aproximadamente 560 euros al cambio de hoy. Esto es lo que paga, lo que se calcula que cuesta por el tiempo del médico, por el tiempo del anestesiólogo, por el tiempo de los rayos X, por el uso de los rayos X, por la placa, por los consumibles, es decir, todos los elementos que conforman el verdadero costo de una atención médica como es la de un brazo roto. De 500 libras esterlinas, de 557, 560 euros a 2.200 euros hay una distancia enorme. Ahora imagínense esa misma distancia en un tratamiento que a la medicina socializada europea le puede costar 1.000, 2.000 o 10.000 o 50.000 euros, y en Estados Unidos frisa el medio millón, el millón, los 2 millones de dólares. Porque los médicos y los hospitales establecen sus precios con absoluta libertad, y como no hay hospitales públicos que compitan con ellos, la libertad para cobrar lo que sea, lo que se le ocurra a los dueños de los hospitales, que son un negocio, es absoluta. De hecho, y esto es quizás lo más escalofriante, no existe la idea del paciente. Lo que tienen estas instituciones son clientes. Cada paciente es en realidad un cliente. ¿Por qué hay miedo en Estados Unidos a un sistema de salud más barato, más eficiente, que te garantiza una mejor calidad de vida, una mayor cantidad de vida y te permite vivir con tranquilidad sin estar preocupado constantemente por el miedo a la enfermedad? La única explicación es la propaganda, es la idea, y esta la ha repetido incluso Donald Trump, que la medicina socializada, la medicina pública, es inevitablemente una forma de comunismo. Rebatir esto es, por un lado, enormemente fácil, simple y sencillamente no es cierto. Ninguno de los países de Europa o de América Latina, o incluso de África, que tienen esquemas de medicina socializada, de medicina para todos, es un país gobernado con un sistema comunista que se expropie las empresas y que realice la planificación centralizada de la producción y distribución de todos los bienes del país. Simple y sencillamente no ocurre, pero explicárselo a un estadounidense es una de las cosas más difíciles que uno puede intentar. Así como no se entiende el caso de Estados Unidos, no se puede entender que en países como España, cuando el Partido Popular promueve alguna privatización de servicios médicos, la gente no salga a la calle y le diga: espera, estás tratándome de condenar al miedo en el futuro y a pagar una cantidad muy superior, incluso vía los impuestos, una cantidad muy superior por la atención médica. ¿Por qué? Porque al venderle un hospital a una empresa privada, esta empresa privada puede aumentar los precios, y los aumenta, pero no solo eso, como se le va a pagar de los impuestos, también hay que pagarle la utilidad, el beneficio, el rendimiento financiero de la inversión del hospital como negocio, y eso va a salir también del dinero público. Es un desperdicio, es una forma de subsidiar a la empresa privada a través de los impuestos, en lugar de que el Estado gestione sus propios hospitales y controle sus propios precios y sus propios suministros. Y hablo de privatizaciones reales, no de casos como aquel en el que se subcontrata el lavado de sábanas de un enorme hospital porque resulta más eficiente para el gasto, para la administración del dinero de la gente. Y lo digo porque a veces, tratando de ser más papista que el Papa, la izquierda juega del lado
de la derecha, o por lo menos alguna izquierda juega del lado de la derecha. Y pongo un ejemplo. En Asturias, hace par de años quizá, un diputado del partido Podemos, si es un partido, no estoy muy seguro de que sea un partido, pero en fin, una agrupación que se llama Podemos, afirmó que en el Hospital Universitario Central de Asturias, la joya de la corona de la sanidad asturiana, un hospital de vanguardia tecnológica donde se encuentran los mejores especialistas, donde se encuentra la mejor calidad de atención que puede pagarse y que paga el Estado en beneficio de todos los ciudadanos que tienen derecho a acceder a esa atención de primerísimo nivel, que en ese hospital se perdían riñones para trasplante por mala gestión. La acusación era absolutamente escandalosa, era gravísima. De ser cierto, esto era para que fuera gente a la cárcel, pero de manera inmediata, de aplicar todo el peso de la ley y, por supuesto, retirar de la capacidad de prestar servicios como médicos o como personal médico a las personas responsables de eso, que se perdieran riñones que salvarían la vida de pacientes de trasplantes. Pocos días después, el partido tuvo que reconocer que no era cierto, que era una mentira absolutamente inventada, que era una fantasía de este personaje, que lo único que quería era enfrentar al partido de gobierno al que se opone, tratando de denigrarlo de cualquier manera. El problema es que está denigrando a la sanidad pública. El problema es que siguen la tónica de contarle a la gente que la sanidad pública es sospechosa, está mal gestionada, es indeseable, y quizás, y esta es la lógica con la que la derecha inmediatamente toma estos argumentos, lo mejor es que esto lo administren los empresarios privados, que son los más eficientes, los que nunca se equivocan y los que nunca necesitan subsidios del Estado. Y si usted cree eso, le puedo vender una torre de hierro que tenemos junto al Sena en París y que estamos a punto de tirar a la basura como chatarra. La sanidad pública inventada por la Europa progresista es una de las joyas del pensamiento del avance humano, de la ilustración, del concepto de humanidad y derechos fundamentales que todos tenemos y que deberíamos cuidar como si fuera lo más precioso. ¿Por qué es lo más precioso? Implica el derecho a la vida y a la vida en las mejores condiciones posibles, garantizada entre todos para todos. La medicina socializada es una joya tan preciosa que no debería ser objeto de los juegos de demagogos, sean Donald Trump, sea la izquierda, sea la derecha, sea la ultraderecha, o sean los propios empresarios que querrían tener un negocio extraordinario con hospitales privados llenos de clientes a los cuales operar, o como en Estados Unidos, llenos de clientes a los que se les pueden hacer exámenes y análisis innecesarios, pero que se cobran muy bien y dejan una buena utilidad. Pasa, no digo que pase todo el tiempo, pero pasa. En su canción para el Servicio Nacional de Salud, el NHS, Martin Joseph canta: It's tired and drained, it's 2 a.m. She'll summon up the strength again and smile. It's not for the wage she does this job, it's a greater call that cannot be defined. The surgery, the plaster tape, the arm around the aching and confused. And drugs to give a little one more time to play should never be refused. Si Martin Joseph le canta una canción al Servicio Nacional de Salud, no podemos esperar desafortunadamente que eso lo hagan los grandes voceros de la protesta en España como, no sé, Valtónico, Pablo Hasél, que le cantan más cariño a terroristas como ETA que a víctimas de ETA como Ernest Lluch, el creador de la sanidad pública española y que pagó con su vida el ser quien era. Quizás allí, en España, también hay que reevaluar las cosas como hay que reevaluarlas en los Estados Unidos. Si usted tiene amigos estadounidenses, cuénteles, explíqueles, trate de hacerles entender que deshacerse del esquema que tienen es bueno, que Estados Unidos es de los países desarrollados el que más gasta en porcentaje de su Producto Interno Bruto en salud y tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo, donde deja atrás a muchísimas personas que sufren enormemente por no tener suficiente dinero. Por supuesto, otros países invierten parte de su Producto Interno Bruto, pero en medicina socializada, en medicina regulada y no pagando a la medicina privada y a seguros privados y a generar un negocio que no es ilegítimo, pero que no debería controlar a tal grado la vida de los seres humanos.
El multicitado Nay Vivan quizás es el que lo dejó más claro precisamente cuando explicó por qué era necesaria la sanidad pública. Dijo él: ninguna sociedad puede llamarse legítimamente civilizada si se le niega atención médica a una persona enferma por falta de medios económicos. No hay mucho más que decir, ¿no cree usted?